Bueno, nos encontramos de nuevo con la última charla vinculada con, en este caso, con pseudoisquemia. La anterior la hemos aprovechado para repasar un poco lo que tiene que ver con el razonamiento vectorial fundamentalmente del plano frontal. Nos vamos a involucrar en esta última charla antes de las charlas de enfermedad coronaria sobre algo que suele ser poco comentado, como son las patentes electrocardiográficas de pseudoisquemia. Traten de analizarla, de repasarla, de verla en todos sus detalles, porque son variantes realmente importantes. Alguna de ellas ya también la ha mencionado el doctor Celano, como es la repolarización precoz, la vamos a ver en más detalle. Él menciona efectivamente que la repolarización precoz, fundamentalmente cuando se observa en el plano frontal, suele estar asociada a arritmias cardíacas, aunque también se encuentra como patrón absolutamente normal. En realidad, la que menciona la bibliografía vinculada con las arritmias suele ser más bien bloqueos parietales, más que estrictamente los patrones que vamos a ver ahora de repolarización precoz. Estas se reconocen fundamentalmente en sujetos normales y la mayoría de ellos de sexo masculino. Vamos a ver variantes del sexo masculino, como es la repolarización precoz, y varias del sexo femenino, también normales, algunas de ellas sumamente interesantes. Este es un ejemplo típico de repolarización precoz en un joven de 20 años, sin cardiopatía, con ecocardiograma normal, con el resto de los estudios, incluyendo resonancia cardíaca normal. El supradesnivel es bien marcado en D2, la onda T es bien asimétrica, se caracteriza este patrón de repolarización precoz, además de elevar el punto J, además de sobrelevar el segmento ST, comenzar el ST con una ondita previa que se llama onda J de Osborne. En este caso, a diferencia del ejemplo que estuvimos viendo en la clase anterior, podemos sí claramente ver dónde estaría el eje eléctrico del QRS paralelo a D2. Negativo en el ABL, por lo tanto lo ubicaríamos más o menos en 70 grados. Hagan este ejemplo y utilicen el ejemplo para seguir practicando la identificación de los vectores, en este caso del vector máximo del QRS en el plano frontal, a modo de práctica, y pueden ubicar también el vector de la T. Uno diría que la T es isoeléctrica en ABL, por lo tanto el eje de T está más o menos en 60 grados. Estos vectores es útil identificarlo y es útil recordarlos. Normalmente la repolarización ventricular en el plano frontal podría representarse en un solo vector que estaría dirigido abajo y a la izquierda. 60 grados es una forma de recordarlo a modo de ejemplo. En este caso dijimos que podría estar más o menos en esos grados. Miren que en el plano horizontal no es tan evidente como lo es en el plano frontal en este ejemplo. Sin embargo, se observa que B5, B4, B5 y B6 tienen un esbozo de repolarización precoz. El patrón de P, el intervalo PR, el complejo QRS son absolutamente normales. Es parte de lo que tenemos que razonar cuando estamos viendo un electrocardiograma normal. Y vamos a ver en la próxima, resaltado, destacado, la derivación de 2 con el supradesnivel y la opuesta, que sería más o menos opuesta de 2 ABR, en donde al infradesnivel le acompaña un segmento ST descendente y una onda T igual que en D2, en este caso negativa, con ramas asimétricas, la rama inicial descendente
más lenta que la rama final ascendente, en este caso en ABR, más rápida, y repasando de que la repolarización precoz tiene un supra ST que cuando lo vemos, en este caso en D2, es cóncavo, una onda T asimétrica, típica en los sujetos normales, la onda J que precede al segmento ST, conocida como onda J de Osborn, los vectores de la repolarización ventricular dirigidos en dirección normal, como lo hemos expresado en el slide anterior, y la característica que acompaña a esta repolarización ventricular es que previo a la misma no vamos a observar habitualmente onda S. Uno diría la onda S estaría ahí mezclada justo antes, al final de la R que desciende, justo antes de la onda J de Osborn. Y sirve el ejemplo para diferenciar de lo que podría ser el patrón más parecido y con lo que tenemos que descartar, que sería la pericarditis. Este caso se sospechó porque en realidad en la consulta la había hecho este joven en la primera consulta por un dolor precordial que, por supuesto, cuando el ecocardiograma, el seguimiento, la rutina, etcétera, fueron todos normales, se terminó fácilmente descartando que este patrón pudiera tener que ver con pericarditis y se asoció a lo que es al patrón de repolarización precoz observado típicamente en el plano frontal en este caso. Otro ejemplo de repolarización precoz, empecemos por razonar todo el electrocardiograma. La onda P la ubicaríamos más o menos en 60 grados, el intervalo PR normal, el eje eléctrico del QRS lo fijaríamos en 0 grados, es paralelo a D1 y su eléctrico en ABF, 0 grados. La onda T la ubicaríamos más o menos en 30 grados, máxima positiva en D1 y su eléctrica en D3, aproximadamente en 30 grados, valores normales, el segmento ST de características normales en el plano frontal, así que patrón electrocardiográfico normal para un adulto de 45 años, hombre también, y a diferencia del ejemplo anterior, en este caso la repolarización ventricular precoz es bien notable en el plano horizontal. Observen la secuencia del complejo QRS y repolarización ventricular del plano horizontal, horizontal digo bien, típica de la repolarización precoz. Ya en B3 se observa un supradesnivel bien notable, la ausencia ya desde V3 de onda S, V3, V4, V5 y V6 no tienen onda S, tienen esa ondita que conocemos como onda J, el supradesnivel ST, la onda T asimétrica como debe serlo en este tipo de variante normal de repolarización precoz. Ahora ampliada B3 y B4 para que observemos que tiene varios milímetros. ¿Hasta cuántos milímetros puede tener esta variante normal de repolarización ventricular? En este caso, 4 milímetros en B3, 3 milímetros en B4. Uno diría, el diagnóstico que tendríamos que hacer diferencial sería el diagnóstico con un infarto de cara anterior. Ya lo veremos y lo analizaremos cuando veamos infarto de miocardio. De nuevo, supra ST cóncavo, onda T asimétrica, la onda J previa al segmento ST, con vectores de la repolarización ventricular normal y con ausencia de onda S típica de la repolarización precoz en la segunda modalidad de la misma, en este caso la que se presenta en el plano horizontal y que en realidad es la más frecuente de observar. La que vimos antes es una forma no tan frecuente de observar, la que se observa en el plano frontal. Es frecuente de observar en los niños y en los jóvenes lo que está señalado con la flecha. El electrocardiograma es totalmente normal,
Si empezaríamos por el eje eléctrico del QRS, diríamos que está más o menos en 60 grados, paralelo a D2, isoeléctrico en ABL. Casi lo mismo para la repolarización ventricular, en tal caso un poquito menos de 60, quizás 30, 40 grados para la onda T en el plano frontal. Pero lo que es interesante de observar es la negatividad de la onda T en B1, B2 y B3. Siempre que vean este patrón y que este patrón coincida con la normalidad, verán dos cosas. Una, que no hay infradesnivel ST, nunca va a haber infradesnivel ST en condiciones normales en el plano horizontal. Fíjense el ST de B1, el ST de B2, el ST de B3, inclusive en B3 es levemente ascendente. Luego le sigue la onda T, y la onda T la van a observar como la vemos acá, bien asimétrica. La rama descendente de esta onda T negativa de B1, B2 y B3 más lenta que la rama ascendente de la misma. Luego le sigue la repolarización ventricular normal en B4, B5 y B6 con las características absolutamente normales: ST ascendente, punto J mínimamente sobrelevado, ST ascendente, onda T positiva asimétrica. El resto del análisis electrocardiográfico muestra un complejo QRS absolutamente normal, R que crece hacia B5 y B6, la S que decrece. Hemos dicho cuando hablamos de electrocardiografía normal que habitualmente la S de B2 y de B3 suele ser más profunda que en B1, así como la R de B5 suele ser más voluminosa que la R de B6. Como es joven, el paciente, los complejos QRS son bien grandes en el plano horizontal, es un joven y delgado. Esto coincide con complejos altos, grandes, importantes. Podríamos también mencionar que la onda P es absolutamente normal, bimodal más menos en B1, ya positiva a partir de B2 como debe ser en condiciones normales, en un trazado electrocardiográfico absolutamente normal y con una variante pseudo isquémica, uno diría, en cara anterior de B1 a B3. Algunas variantes, en este caso del sexo femenino, esta variante se acompaña de infradesnivel, observen, de 2, de 3, B5 y B6, un ST rectilíneo y mínimamente infradesnivelado de 2, de 3, B5 y B6, que se observa con cierta frecuencia en mujeres normales, y que no debe de confundirse con un patrón de isquemia. Seguramente no ayudará el electrocardiograma de esfuerzo, porque este infradesnivel basal, si uno incrementa la frecuencia cardíaca, suele ser aún más significativo. Habrá que avanzar con estudios no invasivos de perfusión o ecoestrés para descartar isquemia, pero recuerden que este patrón se observa en la mujer normal sin que el mismo deba de sugerir anormalidad alguna, y que en muchos casos merecerá un estudio un poquito más profundo para descartar efectivamente isquemia. Otra forma de observar anormalidades de la repolarización ventricular en el sexo femenino es la onda T negativa, parecida a la que vimos en el joven anterior, negativa en B1, B2 y B3. Es relativamente frecuente de observar la onda T juvenil, se suele llamar a este patrón de onda T negativa en derivaciones precordiales. Igual que el ejemplo que vimos antes, el segmento ST no va a estar nunca infradesnivelado en estas primeras derivaciones derechas del plano horizontal. Siempre va a estar arriba, el punto J arriba, el segmento ST no lo vamos a ver nunca infradesnivelado. Si lo vemos infradesnivelado, sí, efectivamente pensemos en isquemia.
Cuando vemos esto en la mujer, pensemos que lo más probable es que no sea isquémico, que sea pseudoisquémico y que, bueno, tengamos que hacer los estudios que correspondan para descartar patologías. En este caso, una mujer de 50 y pico de años con ecocardiograma normal, ecoestrés negativo, seguimiento negativo, y uno concluye que se trata de una variante de la repolarización ventricular que merece descartarse la isquemia, pero que es absolutamente normal. Otro ejemplo parecido, onda T negativa en B1, B2, B3, bipolar en B4, el patrón de la repolarización ventricular del plano frontal en este caso es absolutamente normal. Uno diría que la onda T estaría más o menos el eje de T en 30 grados positivos, isoeléctrico en D3, paralelo a D1, pero observen esta pseudo isquemia, también de precordiales derechas, en este caso derechas y medias, que suelen observarse en el sexo femenino. El sexo femenino en estos patrones de repolarización ventricular ciertamente nos obligan a descartar que no se trate de una patología isquémica, pero es importante tenerlos presentes que se suele observar en la mujer. A diferencia del hombre, cuando estos patrones se presentan en los hombres adultos, uno definitivamente tiene que descartar cardiopatía isquémica. Y este es un ejemplo de una paciente que en realidad yo seguí durante muchos años, sumamente interesante. Este es el primer electro que les muestro, pero tuvo varios a lo largo de los 20 años o 25 años que la vi. El primero, miren el plano frontal, el ST es levemente descendente en D2, D3 y ABF, la onda T es bimodal en D2 y bien negativa en D3 y ABF. Observen que el plano horizontal también tiene una onda T rara, negativa en B3 y B4, LST medio plano en B5 y B6, una repolarización ventricular que realmente cuesta creer como realmente fue, que todos los estudios de perfusión dieran normales a lo largo de todos los años, y este ejemplo que sigue, que muestra la misma paciente 20 años después con la repolarización ventricular curada. Evidentemente no tenía una cardiopatía isquémica. Vean que ya de D2 tiene onda T positiva, era negativa en el ejemplo 20 años antes. Así ha ido cambiando a lo largo de los años el electrocardiograma. D3 es una onda T quizá bipolar, pero más positiva que negativa. ABF es positiva, y en el plano horizontal la repolarización ventricular muestra, si bien una onda T de bajo voltaje, es común en la mujer observar este tipo de onda T pequeña, pero absolutamente normal. Solo le quedó la negatividad, en este caso en B1, a este ejemplo que pudimos seguir durante varios años, y que, nos enseña que en la mujer se pueden encontrar patrones aún tan pseudo anormales como lo que vimos con seguimiento de varios años. Y en este slide el resumen de lo que acabamos de ver como patrones tan interesantes en el sexo femenino. El resumen dice: las alteraciones de la repolarización ventricular son frecuentes en la mujer y debemos de tener consideración que las mismas pueden ser absolutamente normales, lo cual no nos tiene que llevar a que rápidamente tomemos decisiones de diagnósticos invasivos, y el seguimiento nos ayudará mucho para descartar isquemia. Que el infradesnivel ST es común en las derivaciones laterales, como pudimos ver, tanto del plano frontal como del plano horizontal,
que la onda T negativa en precordiales derecha también es muy frecuente de observar en las mujeres, pero que incluye la posibilidad de que se observe en varias derivaciones de precordio, que la redondez de la onda T, esto cuando hablamos de redondez, recordemos que hablamos de bimodalidad, es como la onda P, que es redonda, por eso es bimodal en algunas derivaciones. La redondez de la onda T puede no indicar isquemia, más si, como vimos en el ejemplo, la onda T es pequeña, y que estos hallazgos, esto es clave para que lo dejemos como conclusión final, estos hallazgos en el electrocardiograma del hombre, en el electrocardiograma masculino, sí nos deben de hacer pensar en patologías, en general patología coronaria, a diferencia de lo que hemos visto en la mujer. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado estas clases de variantes normales, porque son clases que a veces faltan en los textos y es inclusive difícil buscarla en la bibliografía. Nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.